Después de años trabajando como guardabosques en este Parque Nacional Prescott, creía haber visto y oído todo lo que este bosque podía ofrecer. Conozco cada sendero como la palma de mi mano, cada árbol caído, cada ruido que los animales hacen en la noche. Podría caminar por este lugar con los ojos cerrados y aún así encontrar mi camino de regreso a la cabaña. Sin embargo, esa noche algo parecía diferente. El cielo estaba despejado, permitiendo que la luna llena brillara con una intensidad inusitada, proyectando una luz fría que se filtraba entre el denso follaje del bosque. Las sombras que normalmente se mantenían inertes, parecían moverse, danzando como si estuvieran vivas. Me detuve un momento, al borde de la entrada al sendero principal, dejando que mis ojos se adaptaran a la oscuridad. El aire era denso, cargado con una humedad extraña, pegajosa, que se adhería a mi piel como una segunda capa. Los sonidos usuales de la noche como el canto de los grillos, el susurro de las hojas, el lejano aullido de algún lobo parecían apagados, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Me aferré a la idea de que era una noche más, que no había nada fuera de lo normal. Pero no pude evitar sentir un nudo en el estómago, una presión creciente en el pecho que me hizo apretar los dientes. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón, acelerado. Todo comenzó con un murmullo. Al principio, apenas lo noté, pensando que era solo la brisa jugando con las hojas, una brisa leve que agitaba las ramas. Pero no era el viento. El sonido era persistente, como un siseo que surgía de las sombras mismas, viniendo de todas direcciones, rodeándome. Me detuve, parpadeando, tratando de localizar el origen. Pero era imposible. El susurro estaba en todas partes, como si los árboles mismos estuvieran compartiendo secretos entre ellos, como si el bosque conspirara a mis espaldas. Apagué la radio que llevaba en el cinturón, esperando que el silencio me ayudara a identificar la fuente del ruido. Pero en lugar de eso, el silencio se volvió más pesado, más opresivo. El sonido continuaba, persistente, clavándose en mi mente como una aguja, llenando el aire con una tensión que me hacía apretar los puños. Luego, como si el bosque hubiera estado esperando a que me concentrara, se sumaron otros ruidos, el crujido de ramas, el leve chasquido de hojas secas, el roce de algo grande moviéndose entre los árboles. No eran los sonidos típicos de un animal nocturno del lugar. Eran más densos, más intensos, como si algo grande estuviera avanzando deliberadamente hacia mí, oculto en la oscuridad. Traté de convencerme de que se trataba de un grupo de excursionistas perdidos, de que estaban buscando el camino de regreso y habían decidido acampar cerca. Pero el miedo, primigenio y visceral, comenzó a arraigarse en mí. Mi instinto me gritaba que volviera a la cabaña, que me encerrara y esperara al amanecer. Pero mi lógica, mi maldita lógica, insistía en que era mi deber investigar, asegurarme de que no hubiera nadie en peligro en el bosque. Así que, contra mi juicio, tomé la linterna que llevaba en el cinturón y comencé a caminar hacia el origen de los sonidos. El haz de luz cortaba la oscuridad como un cuchillo, pero solo lograba iluminar unos pocos metros delante de mí. El resto del camino estaba envuelto en sombras, un mar de negrura impenetrable que parecía querer tragarme. A cada paso que daba, la sensación de ser observado se volvía más fuerte, más intensa. Sentía que cada sombra escondía un par de ojos, que algo o alguien estaba acechándome desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Cada poco tiempo, me giraba bruscamente esperando atrapar a quien quiera que fuera que me seguía, pero no había nada, solo la niebla que comenzaba a levantarse del suelo, densa y fría, envolviéndome. Apenas podía ver unos metros por delante de mí y a cada paso, el susurro se volvía más fuerte, más insistente, más cercano. Mi mente jugaba conmigo, imaginando formas que no estaban allí, viendo movimientos que desaparecían cuando me volvía a mirar. El bosque, que siempre había sido mi refugio, mi hogar, ahora se había convertido en un lugar de pesadilla. Seguí caminando, adentrándome más en el corazón del bosque, cada vez más lejos de la seguridad de la cabaña. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, subiendo hasta envolverme por completo. La linterna apenas podía penetrar la bruma y los árboles parecían acercarse cerrándose a mi alrededor, como si estuvieran formando un cerco.
Sentía que algo me seguía, se deslizaba entre los árboles siempre fuera de mi vista, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. Era como si el bosque estuviera vivo, como si cada sombra, cada brizna de niebla estuviera al tanto de mi presencia, observándome, acechándome. Mi corazón latía con fuerza y el sudor, a pesar del frío, comenzaba a gotear por mi frente. Me detuve, mi respiración entrecortada, y escuché. El murmullo no cesaba. Al contrario, se multiplicaba, como si más voces se hubieran unido a un cántico ancestral, un lamento antiguo que llenaba el aire. El suelo bajo mis pies parecía vibrar como el latido de un corazón gigante. Los árboles, que antes se erguían altos y rectos, ahora se inclinaban hacia mí, sus ramas como dedos esqueléticos extendiéndose para atraparme. Sentía que algo se acercaba, que algo antiguo y maligno estaba despertando, algo que no pertenecía a este mundo. El bosque me había atrapado en su red de sombras y susurros, y yo, Eduardo, estaba a su merced. Un grito me dejó helado. Hasta ese momento, había conseguido mantenerme firme, aferrándome a la idea de que lo que estaba sucediendo podía tener una explicación lógica, aunque algo dentro de mí me dijera lo contrario. Pero aquel alarido desgarrador destruyó cualquier vestigio de racionalidad que me quedaba. No era un sonido que reconociera, ni humano ni de ningún animal que habitara en este bosque. Era algo más, un chillido de puro pánico que resonó en mi mente como un eco distorsionado, como si alguien estuviera siendo arrastrado a la locura y me arrastrara con él. Los músculos de mis piernas se tensaron, listos para correr, pero mi mente estaba paralizada por el miedo. La linterna en mi mano temblaba, proyectando sombras frenéticas que bailaban en la niebla y por un instante, pensé que no podría moverme. Pero de repente, todos mis instintos de supervivencia se activaron al unísono. No esperé a descubrir de dónde venía ese sonido. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y comencé a correr, como si la misma parca me persiguiera. Y detrás de mí, los sonidos se acercaban. Lo que antes era solo un crujido de ramas se transformó en un tropel de pies, o patas, golpeando el suelo. No podía distinguir cuántas eran, ni qué clase de criatura producía esos ruidos, pero sabía que estaba en peligro. Mi corazón latía desbocado y a cada paso que daba, sentía que lo que me perseguía estaba más cerca. La niebla, antes solo una molestia, se convirtió en un obstáculo traicionero que me hacía tropezar con raíces y piedras ocultas. A cada resbalón, el miedo me empujaba a levantarme y seguir corriendo, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. El susurro, que había comenzado como un simple murmullo lejano, ahora era una cacofonía ensordecedora. Miles de voces, todas hablando al unísono, llenaban mi mente con pensamientos oscuros, con imágenes inquietantes que me hacían vacilar en mi carrera. Era como si esas voces intentaran penetrar en mi mente, despojándome de mi cordura. A lo lejos, escuché un segundo grito, esta vez más cercano. Pero no era un grito. Era una risa distorsionada que se mezclaba con los susurros, que se burlaba de mi pánico. Esa carcajada era peor que cualquier otro sonido. No era solo una amenaza, era una promesa, una certeza de que lo que fuera que me perseguía, no iba a detenerse hasta atraparme. Mi respiración se volvió más errática, entrecortada por el pánico y el esfuerzo. Sabía que no tenía a dónde huir, ningún refugio en el que esconderme. Y la linterna, mi única fuente de luz en medio de esa oscuridad opresiva, comenzaba a parpadear, como si estuviera a punto de agotarse. Cada vez que me detenía, aunque fuera solo un segundo para recuperar el aliento, sentía que ese algo estaba justo detrás de mí, alargando sus garras invisibles para atraparme. Y entonces, sentí el toque. No fue más que un roce, una ligera presión en mi hombro, pero fue suficiente para hacerme gritar de puro pánico. El sonido de mi propio alarido resonó en mis oídos, mezclándose con la cacofonía de susurros y risas que llenaban el bosque. Pensé que no podría continuar, que mis piernas se doblarían bajo el peso del agotamiento y que mi corazón estallaría en cualquier momento. El suelo parecía inestable bajo mis pies, como si el propio bosque se estuviera transformando en algo vivo, algo que respiraba y latía. Todo a mi alrededor vibraba con una energía oscura, maligna, que parecía venir del mismo centro de la tierra. Estaba atrapado en un laberinto de sombras y las fuerzas que me perseguían eran implacables.
Pero entonces, cuando la desesperación parecía consumir lo poco que quedaba de mi cordura, vislumbré una débil luz en la distancia. Era tenue, apenas perceptible a través de la espesa niebla que cubría el suelo como un manto, pero estaba allí. La primera luz del amanecer. La visión me dio un pequeño rayo de esperanza, una chispa de energía que me impulsó a seguir adelante. Con cada paso hacia esa luz, el peso en mi pecho pareció aliviarse ligeramente, como si la mano invisible que me presionaba con fuerza me hubiera soltado, aunque solo un poco. Las primeras luces del día comenzaban a filtrarse entre los árboles, extendiendo sus rayos como dedos salvadores que rompían la opresión de la noche. Y con ellas, los sonidos comenzaron a desvanecerse. Los pasos que habían resonado detrás de mí se hicieron más lejanos, más débiles, hasta que solo quedó el eco de mis propios pies. Aún corría, pero ya no sentía la misma urgencia, la misma desesperación. El bosque, que había sido un enemigo durante la noche, parecía estar retrocediendo, su oscuridad cediendo terreno ante la luz del amanecer. El susurro, esa cacofonía espeluznante que había llenado mi mente con pensamientos estremecedores, también se apagó, pero no del todo. Aunque se alejaba, podía sentirlo aún en mi mente, como un eco lejano, una presencia que no desaparecía por completo, sino que se retiraba a las sombras, aguardando, como si solo hubiera retrocedido a un lugar más profundo, más oscuro, dentro de mi psique. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, una sensación de alivio me envolvió. Apenas podía creer que hubiera logrado llegar hasta allí. Mi cuerpo se desplomó en cuanto crucé la puerta, cayendo al suelo de madera con un golpe. Exhausto, jadeaba con fuerza, intentando recuperar el aliento. El calor familiar del interior me rodeó como un abrazo, pero no lograba calmar el temblor en mis manos ni el pánico que aún latía en mi corazón. Intentaba convencerme de que estaba a salvo, de que todo había terminado, pero en lo profundo de mi ser sabía que no era así. Me quedé allí, tumbado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, observando cómo la luz del amanecer entraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas en el interior de la cabaña. Pero esas sombras, aunque inofensivas en apariencia, se movían de manera inquietante, como si estuvieran animadas por una fuerza oculta. Sentí una presencia en la habitación, una sensación de que no estaba solo. Algo me había seguido, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Un peso en el aire, una presión sutil en mi mente que me decía que lo que había en el bosque no se había quedado allí. Fue entonces cuando comprendí que debía irme, que no podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Algo, una fuerza que no comprendía, pero que era tan real como el suelo bajo mis pies, me impulsó a actuar. Me levanté, con los músculos todavía temblando por la fatiga, y comencé a recoger mis cosas de manera frenética. No pensaba, solo actuaba, guiado por un instinto primitivo que me decía que debía huir. No perdí tiempo. Metí todo lo que pude en una mochila, mis manos temblando tanto que apenas podía sujetar las cosas. No miré atrás, ni siquiera cuando crucé la puerta por última vez. El bosque estaba allí, silencioso, casi apacible bajo la luz del día, pero sabía que no podía confiar en esa calma aparente. Podía sentir aquellos ojos invisibles clavados en mi espalda mientras me alejaba, vigilándome, esperando. Acechándome. Cuando por fin dejé el parque atrás, una sensación de alivio comenzó a instalarse en mi pecho, pero era un alivio superficial, quebradizo. Algo dentro de mí había cambiado. Había visto y oído cosas que no podía comprender y que sabía que nunca podría olvidar. Jamás conté a nadie lo que ocurrió esa noche. Nadie creería que el bosque estaba vivo, que sus árboles y sombras escondían secretos que ningún hombre debería desenterrar. Cada noche, incluso lejos de ese maldito lugar, en la quietud de mi propia casa, aún escucho los susurros. Son débiles, lejanos, como el eco de un mal sueño, pero están ahí, recordándome que no puedo escapar de ellos. No importa cuánto corra, no importa cuánto me aleje, sé que un día volverán. Porque hay cosas en este mundo que no pueden ser ignoradas, cosas que te marcan, que te persiguen, que te cazan. Y yo, Eduardo, seguiré siendo su presa para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta.
Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.